Acaba de publicar la editorial Catarata este ensayo, El papel de los padres en el éxito escolar de sus hijos, de la periodista del diario El País especializada en educación, Susana Pérez de Pablos, a quien hemos invitado a la aventura del saber. En primer lugar, gracias por el libro. En segundo lugar, gracias por aceptar nuestra invitación. Y la primera pregunta es, ¿cómo surge este libro? Es decir, ¿surge de una necesidad personal tuya como madre o como...? Bueno, es previo a mi etapa de madre, porque mi hija tiene 5 años, o sea que surge previamente. Y surge un poco porque, bueno, pues publicando diversos artículos a lo largo del tiempo y tal, y manejando encuestas, datos, lo que vi, o sea, lo que se percibe, es que los padres están muy desorientados sobre cómo hacer un seguimiento del estudio de sus hijos a lo largo del tiempo. Cómo empezarlo, o cómo hacerlo, o cómo relacionarse con el colegio, cantidad de aspectos. Y paralelamente están muy preocupados por la educación de sus hijos, o sea, les interesa muchísimo, porque esto se ve que bueno, siempre les ha interesado en general, pero las nuevas generaciones están muy implicadas en la educación de sus hijos, muy implicadas, pero en general en la educación. En el seguimiento de los estudios es en lo que están más perdidos, ¿no? Y así es como surge la idea. Y luego, aparte de todo esto, se ve también en muchos estudios que se han realizado que los padres que se implican en la educación de sus hijos logran que sus hijos vayan mejor en el colegio, o dicho de otra manera, los niños que tienen padres implicados en el seguimiento de sus estudios obtienen mejores resultados. Entonces, esto te da la idea de lo importante que es que los padres se impliquen en ¿Y cómo los debemos estudios. los padres implicarnos? Es decir, ¿cómo lo tenemos que hacer? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, bueno, pues como en muchas otras cuestiones en la vida, ¿no? Organizando el tiempo de casa, el tiempo de los niños, para que haya un espacio en el que se ocupen los padres, las personas que cuidan al niño, o en general la familia se ocupe de hacer este seguimiento de los estudios, ¿no? O sea, igual, que esto se dice muy pocas veces, ¿no? Pero igual que los padres se ocupan, los padres y las madres, de darle una alimentación adecuada, de que tenga un entorno adecuado, de que juegue, etcétera, pues también se tienen que ocupar de que estudie, de que aprenda, de hacer un seguimiento de qué es lo que está estudiando, ¿no? No es solamente el colegio. Ellos tienen un papel aparte del colegio, ¿no? Pero, Susana, ¿eso cómo debe ser? Por ejemplo, si el niño viene y tiene que hacer deberes, ¿le ayudas a hacer los deberes o mejor, él hace los deberes, te pregunta cuando algo no lo sabe y tú le ayudas? Pues hacer los deberes a los niños, no. O sea, yo creo que esto más o menos lo sabe todo el mundo y, bueno, en algunas ocasiones todos también sabemos que algunos padres sí que les ayudan, pero aquí hay que hablar para la mayoría de los padres, ¿no? Entonces, la mayoría de los padres no pueden hacer los deberes a sus hijos, y hay cantidad de nuevos conocimientos que se están introduciendo que obviamente tú no tienes por qué ser capaz no solamente de saberlo, sino de sabérselo explicar. Un problema de matemáticas, un tema de programación, porque ya se está introduciendo la programación en las aulas. Hay muchos conocimientos que no tienes por qué acordarte de algún evento histórico, no tienes por qué saberlo. Entonces, lo suyo es que sobrevueles al niño, es decir, que veas que cumple con las tareas, que está haciéndolo y tal, y que vaya apuntando sus dudas. Y luego se las consulta al profesor, ¿no? En algunos colegios, los propios centros aconsejan a los niños que tengan un cuadernito en el que van apuntando, pues, sus dudas, y se lo preguntan al día siguiente al profesor, ¿no? O sea, hacerlo realmente no es hacerle los deberes a tu hijo, no es una gran idea, ¿no? Oye, Susana, otra cosa. En el libro hablas de, en fin, das una pauta para los, digamos que el tiempo en el que los niños deben hacer los deberes según el curso, la edad y todo eso. Háblanos un poco de eso. Sí, el libro en general es un libro de pautas. En cada capítulo intento dar algunas pautas siempre de mínimos. Hay que decir que esto no es algo cerrado, es una pauta de mínimos y dependiendo del niño, bueno, pues hay que adaptarlo, ¿no? Pero es para precisamente intentar contribuir a su orientación, ¿no? Entonces, en el caso del estudio, hay una teoría que dice que es de unos pedagogos norteamericanos y que dice que
que bueno, 10 minutos sería lo adecuado por cada curso escolar. Es decir, empezando por primero de primaria, o sea, en la educación obligatoria. Es decir, los niños que están en primero de primaria y tienen 6 años, pues estudiarían 10 minutos. ¿Qué quiere decir estudiar a los 6 años? Pues nada, estar 10 minutos haciendo y creando tareas, el callo, ¿no? Claro, creando el hábito claro. de sentarte, de tener, que es otro tema que trato en otro capítulo, el espacio, la organización del tiempo, que el niño se acostumbre a tener su espacio, que también es un espacio importante para la persona, ¿no? O sea, es importante tener un sitio en el que él sepa que es su sitio, que es el sitio donde se puede sentar, leer, estar consigo mismo, hacer sus dibujos, reflexionar. O sea, es algo interesante como desarrollo para su propia identidad, de su propia ¿no? identidad y para su propio desarrollo como persona, ¿no? O sea, el crear ese hábito, el darle ese espacio, el darle ese protagonismo, si quieres, ¿sabes? Y luego otra cosa que se suele recomendar es que hacer las cosas cuanto más se pueda con él. Por ejemplo, pues te voy a decir los ejemplos así un poco tontos para que la gente lo entienda, ¿no? Desde pues cuando el niño tiene 6 años, pues ir con él, que él elija su mesa, elija su silla dentro de lo que tú le pautes un poco, ¿no? Pero que elija lo que él quiere, su bola del mundo, Sí, hay muchos niños que también tienen iPad en el colegio, sí. Pues hombre, que tenga sus cosas que sea en su espacio de estudio, en ese rincón de su cuarto, ¿no? O de el sitio que se tenga en la casa, ¿no? Para dedicarla a eso. O por ejemplo, te salto a la lectura, también se recomienda, ¿no? Que es otro de los capítulos del libro, el fomento de la lectura, o cómo intentar introducirles en la lectura, pues que si tú te vas al kiosco a comprar una revista y al niño le encantan los animales, pues oye, que vayas con él, le digas, ¿qué quieres? ¿Te apetece tener esta revista o de fútbol? ¿Por qué no de fútbol? Claro. O sea, de lo que a él le interese, ¿no? De la afición que tenga, ir introduciéndole esa inquietud por leer, por saber, por conocer, ¿no? Oye, ¿cómo se trabaja para aminorar la brecha tecnológica entre padres e hijos? Porque a veces el problema es ese, ¿no? Que los niños saben más, ¿no? Que los padres, ¿no? En determinadas cosas. Esa brecha cada vez es más pequeña, ¿no? Porque aunque es verdad que los niños ya tienen como una especie de talento innato, ¿no? No es innato, en realidad es aprendido, pero para entender, ¿no? La tecnología y para moverse con el dedo por las pantallas táctiles, ¿no? Que los adultos, muchos hemos desarrollado posteriormente, ya a la generación que tiene niños en infantil, en educación infantil, en primaria y en la primera etapa de secundaria, ya sí que es una generación tecnológica. Entonces, les resulta más fácil entender a sus hijos en muchas de estas cuestiones que a generaciones anteriores, ¿no? Entonces, esto yo creo que también es muy positivo porque les facilita también ayudarles a la hora pues, de entrar en contenidos de Internet o de vigilarles, entre comillas, algunas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues aquí también hay una serie de pautas que serían las puramente lógicas por una parte, ¿no? Y luego, bueno, otras más específicas, ¿no? Pero entre las puramente lógicas, por ejemplo, los expertos en ciberseguridad insisten muchísimo con la infancia aparte de poner los filtros para que no puedan entrar en contenidos de mayores, pues te lo voy a decir de una manera así como muy mundana, o sea, lo mismo que haces con tu hijo sobre su actitud en la calle, ¿no? Lo mismo que haces para intentar prevenirle de no hables con desconocidos, no trates con algo que no te metas solo por donde no debes. Pues esto lo trasladas a Internet y es lo mismo. Claro. O sea, no te metas no hables con desconocidos, sobre todo si no son de tu edad, no te metas en sitios que no conoces. Bueno, eso sería una idea general, o sea. Muy bien, Susana. Oye, y respecto a las relaciones de padres y colegios, que es un capítulo a veces difícil, ¿no? Sí, es un capítulo que siempre ha sido difícil, sobre todo porque, bueno, ahí siempre hay un
una tirantez, ¿no? Porque el colegio quiere tener su protagonismo, debe tenerlo, ¿no? Y los profesores además a veces son héroes, o sea, hay que decirlo, ¿no? Muchas veces. Los padres también, hay algunos que intentan intervenir demasiado, otros que sin embargo no van nunca, entonces la relación es complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se suele decir los expertos en pedagogía, en educación, suelen decir que conviene ir 2 veces al colegio, una al principio y una al final, para conocer al profesor, para saber inicialmente cuáles son los libros, la metodología que se va a seguir, los contenidos que va a aprender el niño ese año, y al final un poco para ver resultados. Y entre medias, pues por lo menos ir 2 o 3 veces. Eso sería una pauta de mínimos. Pero ¿qué pasa? Que ahora con la bendita tecnología, porque para muchas cosas es súper positiva, ¿no? Pues ya sí que pueden tener un contacto más fluido el profesor con los padres. Bueno, a través de los, por ejemplo, los correos electrónicos, los correos electrónicos, bueno, hay grupos de WhatsApp, foros, de clases, se crean grupos de WhatsApp que a veces, a mí me contaban padres e incluso profesores que son una pesadilla, porque un profesor con un grupo de WhatsApp de toda una aula de padres que le pregunta, pero bueno, es como todo, ¿no? Hay que saber utilizarlo de una manera racional para mantener ese contacto y para preguntar dudas, para el día que el niño se ha olvidado de preguntar o de apuntar precisamente los deberes o algo, o que tiene alguna duda, pues es una herramienta más que tenemos y que es súper positiva. Oye, ¿y cómo deberían ser los padres del futuro? ¿Cómo, en fin, cómo nos ponemos a prepararnos para ser unos buenos padres en el futuro, viendo las cosas como están viniendo? ¿Nosotros como padres o nuestros hijos como padres? No, nosotros todavía, nosotros. Pues yo creo que en el equilibrio está el secreto, ¿no? O sea, intentar estar pendientes, crearles un espacio de estudio, combinar la exigencia, que a veces tiene muy mala prensa, la exigencia, y parece como además que es algo ideológicamente marcado, que yo estoy totalmente en desacuerdo, o sea, la exigencia bien llevada, ¿no? Claro. O sea, en su medida es necesaria, porque es algo que luego, o sea, el hábito de estudio es algo que te sirve para toda la vida. Si te ayudan tus padres en ello, pues es algo que te va a servir luego para una oposición, te va a servir para organizarte una conferencia o para hacer una entrevista en una televisión. Te va a servir para estructurar tu pensamiento, ¿no? O sea, el saber estudiar. Entonces, bueno, pues estar sobrevolándole, como te decía antes, organizándole ese tiempo, ese espacio, y luego, aparte de exigirle, dándole, aunque suene un poco naif, pero dándole mucho cariño. Claro. O sea, compensándole la exigencia con el cariño, porque además no hay nada que aprecie más a un niño que algo de lo que tú estés pendiente. Si él considera que para ti es muy importante que él aprenda, ya no las buenas notas maravillosas, claro. Que aprenda, ¿no? Claro. Que tú te pones contento, si te ve contento, o sea, él te conoce igual que tú le conoces a él, ¿no? Si te ve contento, le va a motivar. Eso ya le va a motivar para estar aprendiendo, para decirte, mira lo que he aprendido. Eso es a lo que yo aspiro, yo no sé, claro que no sí. sé tú, pero como madre yo aspiro a intentar conseguir eso, ¿no? Seguro que lo consigues. Muchas gracias, Susana, por el libro, por estos minutos tan extraordinarios de charla y buena suerte. Muchas gracias. Buena suerte como madre. Y a ti, buena suerte.